El día de hoy quiero que las cosas sean diferentes a los clásicos resúmenes que venimos haciendo de la serie, y es que debido a las descargas eléctricas de Loon nos estamos quedando sin energía y los micrófonos. Por eso el video de hoy va a ser muy especial, ya que será en colaboración con un gran amigo, creador de contenidos y experto precisamente en esta legendaria serie, Bosu del canal Minutos para Otakus. Está aquí conmigo y juntos vamos a hacer el resumen del capítulo 4, mientras marcamos las diferencias que tienen el anime y el manga original. ¡Hola! ¿Qué tal todo? Que no se note que es tu primera colaboración en todos estos años que llevas como YouTube, Bosu, que no se note, que no se note. Hoy vamos a hablar de Ranma y medio. ¡Oh! No, cálmate, mi querido amigo. Hoy vamos a hablar de tu tema. Yo primero y después tú me vas ayudando si me equivoco. ¿Qué te parece? Sí, tienes razón. Está bien. Entonces, dicho todo esto, comencemos con el video. ¡Por Buda! Aclaro que el capítulo 4 es una fiel adaptación del segundo arco narrativo de Kurama que se vio en el manga. Este capítulo comienza con nuestros protagonistas disputando un fabuloso juego de tenis. Sin embargo, nuestros protagonistas, que están muy entretenidos, no se dan cuenta de que detrás de ellos está pasando algo. Y es que la caja que se vio en el capítulo anterior, aquella nave evidentemente de otro planeta que Loon despertó con sus poderes de trueno en el capítulo anterior, está siendo arrastrada por una especie de cuervos de otro planeta que sin querer dejan caer en la caja, que termina cayendo sobre Mendo. Y viendo a la preciosa chica que hay en el interior de la caja, Ataru se lanza sin pensarlo, porque ya sabrán ustedes lo que quiere hacer con ella. Pues sucede, pasa y acontece que precisamente esta preciosa waifu que está atrapada en el ataúd necesita ser despertada por un beso de su príncipe encantado. O bueno, en este caso no de su príncipe encantado, sino que aquel hombre que la despierte, según las tradiciones de su planeta, será el elegido para tener hijos con ella. Nomás una pregunta, ¿confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? Los cuervitos voladores están todos de acuerdo. Quieren que sea Mendo quien cumpla con esta increíble y súper difícil tarea, pero como el cuento es escuchado por todos los que estaban presentes, el personaje más morboso de la historia del anime, Ataru Moroboshi, decide ser él quien despierte rápidamente a la princesa para cumplir con la tradición y de paso hacer lo que viene después: procrear hermosos seres de otro planeta con esta preciosa chica. ¿Acaso no lo viste venir? Loon claramente trata de impedírselo, mientras Shinobu hace lo mismo tratando de detener a Mendo. Sin embargo, gracias a las habilidades que tiene el protagonista, logra finalmente zafarse y darle el beso a Kurama, quien termina despertando y por alguna razón extraña piensa que fue Mendo quien acabó con su sueño eterno, ignorando completamente el hecho de que había sido Ataru. Al más estilo desfachatado de Ranma y medio, la tipa termina enamorándose porque sí vamos a casarnos, porque sí vamos a tener relaciones y todo porque sí, con la explicación más descarada que la tendremos un poco más adelante. Pero bueno, sucede que nuestra protagonista invasora le conviene esta situación, por eso se pone de acuerdo con los cuervitos voladores, para que sea formal para todos la versión en la cual Mendo fue quien despertó a Kurama, y que por eso él es quien debe seguir con las tradiciones de este planeta, haciendo la aclaración. Como se podrán imaginar, Ataru, Mendo, yo y hasta cualquiera de ustedes quisieran completar el ritual, el cual consiste en llenar a esta preciosa waifu de hijos, chica que de paso está desesperada porque esto suceda. Solo quiero comer. Por eso precisamente termina visitando la escuela, en donde nuestros personajes habituales están debatiendo otra de las tonterías con el presidente de la clase. Kurama aparece interrumpiendo para así exigirle a Mendo que cumplieran con la tradición y que en ese preciso momento fueran a crear a sus bebés. Entonces, apoyándose supuestamente en su dignidad, su orgullo, Mendo quiere contar la verdad. Sin embargo, después de más o menos media palabra, es convencido por los cuervos voladores de que no diga nada y que ejecute la tradición. Y este descarado, que no tiene nada de respeto por el protagonista, que es igual o peor, termina claramente aceptando. Mientras Ataru ha tratado varias veces de decirle a Kurama que fue él quien la besó, pero por las razones del guión, siempre hay algo que estorba y supuestamente no le permite escuchar.
La cosa es que esta chica decide avanzar de inmediatamente, por eso decide construir un hotel en la escuela, para que delante de todos Mendo cumpla con la misión divina que se le ha encomendado, y nuestra protagonista Lun ofrece su ayuda para que todo se haga lo más rápido posible. Es así como en un abrir y cerrar de ojos terminan construyendo una habitación portátil, que me recuerda precisamente un poco a la nave en la que Goku viajó a Namekusei, solo que esta es la versión de 5 estrellas, que no incluye la máquina de gravedad y que en su lugar tiene una cama súper lujosa para hacer el delicioso. そんなに私とちぎるのが嫌か？そんな。Mendo y Kurama ya estaban a punto de ejecutar el acto. Sin embargo, Ataru nuevamente logró esquivar a todo el mundo y se coló en la nave, contándole esta vez, sin interrupción, la verdad a Kurama, verdad que fue aceptada por Mendo. 姫に目覚めの口づけをかましたのは実はこの凛々。 La chica, al saber todo esto, decidió investigar de dónde venían sus tradiciones para saber si podía romperlas, y después de investigar prácticamente el inicio de su raza, descubrió que todo era una charlatanada, que había sido inventada solo porque despertar con un beso fue lo que le pasó al primer descendiente de los cuervitos voladores, y que prácticamente en teoría era una tradición tonta y sin sentido. Por eso, esta preciosa waifu terminó eliminando esas reglas y decidió tomar su propio camino, poniendo fin a las aventuras en este capítulo. 子が選べると思うと欲が出てきたわ。もう誰にも遠慮はいらない。 Fue un buen capítulo, ¿no crees? Claro que sí, Boshu. A mí me encantan todos los capítulos que han salido hasta ahora. Pero ahora quiero saber qué curiosidades puede destacar alguien como tú, que conoce la serie desde el principio. Bueno, remarcando lo que dijiste, este capítulo adapta el segundo arco de Kurama. Kurama es un personaje muy poco usado en el manga de Urusei Yatsura. En concreto podemos decir que hay 4 arcos de Kurama en el manga. Un capítulo donde aparece de manera secundaria y uno donde solo hace un cameo, siendo este segundo arco totalmente adaptado en este capítulo. Y está muy bien adaptado, salvo por la diferencia que para este segundo arco los personajes sabían quién era Kurama, y por ello la insistencia de Ataru en querer estar con Kurama, porque en el primer arco la había besado, por ende quería cumplir con el deber de la procreación. Pero Kurama lo rechaza y se criogeniza de nuevo para hacer borrón y cuenta nueva. Esa sería la diferencia principal que vemos aquí. Entonces supongo que pasa lo mismo con el anime original también. Igual al anime original, más o menos, ya que esta nueva entrega se salta unas cuantas escenas que en el anime original se adaptaron, pero el anime original hace lo mismo. Por poner de ejemplo, el anime nuevo tiene la escena donde Kurama llega e interrumpe la reunión del consejo estudiantil, donde si recordamos el capítulo debut de Mendo, Ataru salió vencedor y ahora es el presidente estudiantil, a la par que Mendo es el vicepresidente y Shinobu es la secretaria, creo. También en esa parte Luna estaba esperando a Kurama con arma en mano, en el manga, pero aquí Luna está reunida con los cuervos. El anime original omite esto y va de frente con Lun haciendo la esfera de procreación. Mientras que el anime original adapta la parte donde Kurama se va y se pone a comer y hacer sus cosas, pero decepcionada de todo esto. Aunque exagera un poquito, y ahí es cuando al viejo cuervo se le ocurre usar la máquina de conocimiento de sus antepasados. Y todo esto ocurre en su nave. Mientras que en el anime nuevo, Kurama nunca se fue y todo lo de la máquina es cuando se cuela el viejo cuervo junto con Ataru en la esfera de procreación. Fuera de eso diría que el anime es más directo en esa escena. Mientras aquí el nuevo anime lo convierte en una escena más larga y con más carisma. Fuera de eso no hay mucha diferencia con el anime original y el manga. Las diferencias entre las versiones siempre son increíbles. ¿Qué otras diferencias o curiosidades notaste en este capítulo que te parecieran interesantes? Ahora que lo dices, los cuervos tal cual son Karasu Tengu, que es un tipo de Tengu que son prácticamente esbirros o sirvientas de los Tengu, siendo que Kurama es técnicamente una Tengu, o mejor dicho su princesa, la cual porta el Hauchiwa, que son los abanicos que utilizan los Tengu para crear ráfagas de viento, y Kurama lo utiliza de la misma manera para crear ráfagas de viento. ¿Qué sirven las tradiciones? Tienes que ser honesta con tu corazón. La nave de Kurama es una concha cónica que tal vez sea una referencia a los Horagai, que son las caracolas que se utilizan como trompetas. También este capítulo tiene un par de logros, que sería que es el primer capítulo donde se utiliza el clásico gag de Mendo y Ataru de taparlo con una campana de hierro, y que es el primer capítulo en ser un capítulo completo, pero dividido en partes. De igual manera, no deja de ser un capítulo increíble, sí, y eso. es bueno saber todas estas referencias que particularmente yo y mi público quizás no conocían.
Y algunos, seguramente, aman Urusei Yatsura desde el principio y están muy contentos con la versión de ahora. Sí, fue bueno verlo, aunque Kurama no se utilice mucho en el anime original ni en el manga. Nah, qué va, seguro más adelante, aunque sea de a poco, tendremos un poco más de ella y claro, de las otras preciosas waifus que van a aparecer y que ya están presentes. ¡Por Buda! Sí que ha sido divertido hacer este video. Pero por Dios, Bosu, ¿de dónde ha venido eso? Es mi imitación de Cherry, la hago mucho en mi canal. Y es una buena forma de cerrar este video. Por mi parte, les recuerdo a todos ustedes que yo estaré siempre en este canal y que vayan a visitar el canal de mi amigo Bosu en Minutos para Otakus. Él es experto hablando de Urusei Yatsura y haciendo muchísimos directos. Pero ahora te pregunto a ti, ¿estás viendo Urusei Yatsura 2022? ¿Eres fanático de la serie vieja o te gusta más la nueva? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, comparte y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! Y con una gran filosofía del buen Cherry te vas a ir. Las mujeres que caen del cielo traen problemas, porque se supone que los ángeles no caen del cielo, o algo así. Lo importante es que no te tiren rayos o te lancen tornados con sus abanicos. ¡Por Buda!